Saludos a todos los que nos siguen en Mi Aragón. En este vídeo vamos a ver cuál ha sido la evolución de las rentas de alquiler y cuál es la comparación entre municipios, cuáles son más caros, qué diferencias podemos encontrar entre municipios. En este gráfico que ya vimos en el vídeo en el que hablábamos de cómo había sido la actividad, lo que tenemos son varias columnas dedicadas a la evolución de la renta. En esta primera columna, por ejemplo, en Huesca tenemos la renta mensual media y aquí la variación. Y en Teruel ocurre lo mismo y en Zaragoza misma estructura. Entonces lo que se observa es que 2020 fue un año en el que cayó mucho la actividad, como vemos en el otro vídeo, pero los precios siguen subiendo. Poco, porque por ejemplo en Huesca en 2019 subieron un 9%, pero en 2020 solo lo hicieron casi un 2%. En Teruel ocurre lo mismo, un 7% en el 19, un 3% en el 20. Y en Zaragoza es un 7% de subida en el 19 y un 3% en el 20. Es más interesante que ver estos porcentajes sueltos, que en Huesca pues es un 2 un año, un 7 otro, un 9, un 1,7. Es más interesante ver qué ha ocurrido en los últimos 5 años, por ejemplo, que es la medida que hemos cogido, cómo ha sido la evolución de las rentas mensuales de alquiler de vivienda. Entonces lo que se ve es que se han ido encareciendo progresivamente en las tres capitales y, por ejemplo, en Huesca, eh, a finales de 2020, el promedio de los últimos 5 años de subida es un 4,9. Es decir, que cada año ha subido la renta de alquiler de vivienda un 4,9%. En Teruel lo que ocurre a 2020 es que en los últimos 5 años ha subido un 5% anual y en Zaragoza algo más de un 5, un 5,28 en concreto. Pero este ritmo, aun cogiéndolo por tramos quinquenales, se ve que se ha ido acelerando desde 2017, podríamos decir, porque en 2017 es un año relativamente estable, las rentas en 5 años han estado bajando un 2,3 en Huesca, es decir, que se ha ido abaratando año tras año. En Teruel el resultado es que se han abaratado solo un 0,05%, pero aun con todo sigue siendo abaratamiento. Y en Zaragoza en 2017 lo que ocurrió es que había un crecimiento anual del 0,04, o sea, práctica estabilización. El año anterior, en 2016, que es el otro que tenemos en pantalla, en las tres capitales tuvimos abaratamiento acumulado durante los 5 años anteriores. Sin embargo, a partir de 2017 empezaron a crecer los precios de forma acelerada. Quiero decir, en Huesca en 2018 subieron un 0,71 año a año durante los últimos 5 años, pero en 2019 fue un 4,5% y en 2020, como he dicho antes, prácticamente un 5%. En Teruel la dinámica es la misma, un 1,7 en el 18, un 4,5 en el 19 y el 5 en el 20. Y en Zaragoza capital, pues idéntico. Un 3% en 2018, en 2019 un 4,9 y en 2020 por encima del 5. Como vemos, aunque la dinámica es la misma, los crecimientos en Zaragoza se dan antes. Se ve en la estabilización en 2017 y en que el crecimiento anual en 2018 es mayor que en las otras dos capitales. Ahora vamos a ver cómo queda cada provincia comparando municipios, porque hablar de una provincia en términos de precio no aporta tanta información como ver cuál es la comparación entre municipios. La mejor forma de ver una comparación de rentas en términos espaciales es un mapa, que es lo que tenemos aquí. En colores más cálidos, tirando a marrón, vemos los municipios más caros y esto es Huesca y aquí encontramos pues que el más caro ha sido Jaca en 2020, seguido por Sallén de Gállego y Viescas. Y después la capital.
Los municipios en azul pues son los más baratos. Este azul intenso es Tardienta, que sería el más barato de toda la provincia en 2020. Si vamos al mapa de Teruel, lo que vemos es que la capital es el municipio más caro, seguida de Alcañiz. Y después, bueno, hay una serie de municipios que son más baratos, por ejemplo, Calamocha, Monreal, Utrillas y otros. Pero los clave y también los municipios clave en actividad son Alcañiz y Teruel. En Zaragoza lo que observamos es que el entorno de la ciudad podemos encontrar los municipios más caros. Así tenemos Villanueva de Gállego, que es más caro en promedio que la propia capital, o Cuarte de Huerva, o María de Huerva. Son municipios próximos, más caros que la capital y están reflejados ahí como antes en marrón. Los municipios que no aparecen es porque no tienen suficiente actividad para mostrarlos aquí. En concreto son aquellos que tienen por debajo de 15 contratos de alquiler registrados. Se quitan porque no son indicativas las medias y si queremos calcular variaciones en las rentas de alquiler, pues no va a salir nada razonable. Y hablando de variaciones en las rentas de alquiler, tenemos este otro mapa en el que lo que se ha reflejado es aquellos municipios con más intensidad en la variación en un color más intenso, ya sea azul o marrón, pero los marrones son aquellos donde más se ha encarecido la renta de alquiler de vivienda. Esto hay que tomarlo con cuidado porque, por ejemplo, aquí tenemos un 21,7 de crecimiento en la renta de alquiler en Tamarite de Litera, pero con solo 20 contratos. Entonces, esto puede simplemente ser debido a que se han alquilado inmuebles de mayor calidad y el precio ha subido. O tenemos aquí Viescas, que también es caro, pero con tan solo 18 contratos. Si pasamos a Teruel, vemos que la capital y Alcañiz, bueno, pues crecen, pero no crecen tanto como Andorra, que tiene un número relativamente elevado de contratos con 44, y el resto de municipios, pues bueno, hay de todo. Hay abaratamientos del 2,9 en Utrillas, Calamocha, que se mantiene sus alquileres estables, y, y bueno, y no voy a comentar más porque hay lo que se ve. En Zaragoza, las variaciones son también dispares con respecto a qué es caro y qué es barato. Sin embargo, podemos ver Villanueva de Gállego, que crece un 18 y veíamos que era un municipio ya de por sí muy caro. Sin embargo, María solo crece, solo entre comillas, claro, casi un 7, siendo de los más caros, o Cuarte de Huerva, que crece cerca de un 6%, también siendo de los más caros. El crecimiento en Zaragoza es más moderado, de un 3,1, probablemente por el tamaño de la ciudad en el que podemos encontrar un rango más amplio de precios en los pisos en alquiler. Luego veremos alguna indicación de cómo está repartido el mercado en este sentido. Y ya para terminar, el último punto que queremos destacar es cómo es la dispersión de los contratos en cuanto a la renta, porque idealmente cuanto mayor sea el municipio, tiene que haber más, digamos, surtido de inmuebles, más surtido de viviendas, lo que implicaría que hay viviendas baratas, menos baratas, caras y muy caras, que abriría las posibilidades de elección cuando uno se desplaza al municipio por diversas razones y se podría adaptar el mercado de vivienda a las rentas de los habitantes de la ciudad, de los vecinos de la ciudad.
Entonces, por ejemplo, en Huesca lo que vemos es que Huesca estaría ofreciendo una oferta más bien diversa y tendría un 14% de los contratos, siempre en 2020, un 14% digo por encima de 600 euros al mes. Pero la mitad estarían entre 450 y 600 y un tercio entre 300 y 450 euros. Jaca también tiene una dispersión, digamos que adecuada, faltarían los pisos más baratos, las viviendas más baratas por debajo de 300 euros que en Jaca no aparecen. En Huesca son pocas, pero hay un 3% de los contratos. Si pasamos a Monzón, ya se ve que en Monzón los inmuebles por debajo de 300 euros son un 9%, o en Sabiñánigo un 16%. Y el Sabiñánigo tiene un 84% por debajo de 450 euros. Es decir, podemos decir que Sabiñánigo es barato de una forma más certera que mirando solo la media. Aquí vemos cómo es la oferta y cómo han sido los contratos que se han declarado. Monzón, a pesar de tener esta estructura más bien barata, tiene pisos entre 450 y 600. Si vamos a Teruel, lo que vemos es que salvo la capital no hay una distribución, no hay, digamos, un surtido de vivienda variado en el resto de municipios. Alcañiz tiene un 25% de viviendas baratas por debajo de 300 euros y solo un 11% entre 450 y 600 euros. En conclusión, podríamos decir que Alcañiz es barato, pero habría que ver la calidad de las viviendas para terminar de redondear el análisis del municipio. Otros como Calanda se ve que tienen una mayoría de viviendas por debajo de 300, o Calamocha y Andorra tienen también una estructura de rentas que permite que la gente con sueldos bajos pueda trabajar allí. Veamos qué ocurre en Zaragoza. En Zaragoza nos salen más municipios de acuerdo a los criterios que hemos fijado, de tener más de 15 contratos en un año. Y en general destaca Caspe porque tiene un 52% de contratos por debajo de 300, es decir, que sería un municipio barato. Calatayud casi un 20% y La Almunia un 15%. Tauste estaría también en este grupo de municipios baratos con un 28% de contratos declarados por debajo de 300 euros. Y en cuanto a cómo es el surtido, pues vemos que Cuarte de Huerva sería probablemente de los dos municipios que tienen un surtido, municipios que tienen un surtido amplio. Puedes elegir pisos caros que deberían ser de calidad destacada, por encima de 600 euros. Lo mismo que en María, que hay un 61% de viviendas por encima de 600 euros. Y si vamos a otro municipio donde hay, digamos, surtido para elegir, llegaríamos a la Almunia, pero aquí los más caros están por debajo de 600 euros. Luego hay otros municipios como Tebo, Utebo, Villanueva o la propia capital que tienen surtido en los precios más altos, por encima de 300 euros. Pero el centro del rango de precios está entre 450 y 600 euros, que hablando en términos generales, viendo cómo son las estadísticas sobre salarios, es un esfuerzo importante para la mayor parte de las familias.
Y con estos comentarios finalizamos los dos vídeos dedicados a cómo está el mercado de la vivienda en Aragón en general. En próximos vídeos hablaremos de cómo están los locales y también incluiremos alguno para ver qué está ocurriendo con lo que hemos hablado en alguno de los gráficos, qué está ocurriendo con la renta de las familias y cómo es una familia aragonesa, más bien dónde vive, cómo es su renta y todos los detalles que nos pueden aportar las estadísticas del INE.